Docente, buenas noches. Mi nombre es Juan Villacorta Agua, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. En este momento voy a realizar mi exposición relacionada al tema análisis del caso 1 en lo que respecta a la corrupción actual en nuestro país, en el curso Filosofía del Derecho. Voy a continuar con las diapositivas y voy a hablar del resumen del contenido y a qué tipo de corrupción me refiero. En estos casos de corrupción en la política más relevante en la historia reciente de nuestro país, la corrupción en el gobierno del exmandatario Pedro Castillo Terrones. Este caso de corrupción comenzó con la gestión de Pedro Castillo, donde se denunciaron actos de corrupción por parte de integrantes cercanos hacia el entonces mandatario. La gestión de Castillo terminaría tras un intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Mientras que en febrero del 2023 se formalizó el expediente para su denuncia y se extendió en todo el país peruano. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de un tema de conclusión. En el Perú trajo las investigaciones sobre los indicios de corrupción en las licitaciones durante su gobierno generaron una percepción negativa hacia Castillo sobre el legado de la corrupción instalada en el gobierno y una crisis política afectando profundamente a la sociedad y también a la economía de nuestro país. Para ello, entre el 59% según el IEP y el 67% según datos. De los encuestados en el 2022 señalaron que el vigente presidente estaba involucrado en casos de corrupción. Continuamos con la siguiente diapositiva. Hablamos de las recomendaciones. En estas recomendaciones vamos a sustentar con 5 puntos importantes de lo que hemos planteado nuestra investigación en el caso de corrupción. El número 1, investigar en profundidad las leyes y normativas vigentes en el Perú sobre la corrupción y su aplicación en casos anteriores similares. En el punto 2, analizar detalladamente los aspectos morales implicados en el caso y cómo estos se relacionan con el derecho. Se puede también recurrir a la ética de Sócrates, Platón, Aristóteles y la filosofía moral de Kant. Nos vamos al tercer punto, donde también deberemos considerar la importancia de mantener una postura ética en la toma de decisiones. Además, es fundamental tener en cuenta que las decisiones tomadas pueden tener consecuencias a largo plazo y que pueden influir en la reputación y credibilidad del despacho. En el punto 4, proponemos también una solución de prácticas. Proponemos soluciones de prácticas y factibles que cumplan con los requisitos legales y éticos y que contribuyan a prevenir la corrupción en la política. En punto 5, también se puede realizar una percepción clara y concisa de las recomendaciones utilizando recursos audiovisuales como el video explicativo para hacer llegar la información de manera eficiente y efectiva de todos los miembros del despacho. Acá hablamos de una propuesta de solución sobre la corrupción. Bajo un contexto de mi análisis, saco un detallado punto de mi contexto de la organización. En este ensayo se aborda un caso propuesto del estudiante de Derecho que es convocado para analizar y resolver un caso sobre derecho y moral de la política. Este estudiante debe asumir el rol de un abogado miembro de una firma importante en el Perú y debe presentar una solución que tome en cuenta no solo el derecho, sino también la moral en la política. Para ello, se debe considerar las doctrinas filosóficas y jurídicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social y Kant. También hay un análisis del caso propuesto, donde se trata de la corrupción en la política en el Perú, un tema que ha sido recurrente en la sociedad peruana y que ha generado múltiples escándalos. En este sentido, este estudiante o el quien le habla, el estudiante de Derecho, tendré que analizar y proponer una solución que considere que dentro de ellos está la moral en la política y no solo las leyes vigentes. También hablamos
O también menciono sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Acá saqué un análisis de la filosofía de Sócrates, quien destaca que la importancia de obedecer las leyes vigentes, incluso sin considerar injustas. En su obra Apología de Sócrates, defiende su decisión de seguir los mandatos de las leyes de Atenas, aun cuando éstas la llevaron a una muerte injusta. También Sócrates consideraba que la reflexión ética era fundamental para la toma de decisiones justas. Es importante reflexionar sobre la moralidad de las leyes y cuestionar aquellas que no se ajusten a la justicia y el bien común. Como último punto, Sócrates dice, asimismo se debe promover también el debate y las discusiones públicas sobre las leyes para asegurar la legitimidad. En Platón, sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría y de las ideas de Platón. ¿Qué nos dice Platón? Que dentro de su teoría política se plantea la idea de que la democracia puede ser una política corrupta si no está bien gobernada. ¿Qué quiere decir con esto? Que los políticos, si no hacen un gobierno como debe ser para el bien del país, están incurriendo en una falta grave de la corrupción. En su obra La República, Platón propone la existencia de una élite de filósofos gobernantes que dirigían el Estado y garantizan la justicia y el bienestar de la sociedad. También sostiene que el buen gobernante debe ser alguien virtuoso y